Creemos que el autor de la vida tiene el control de todo, amén. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. El autor de la vida, Jesús de Nazaret, tiene el control de cada uno de sus hijos. Y Él es bueno y misericordioso, alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están acá presentes, de cada uno de los que siguen la transmisión a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Que la gloria de Dios sea fluyendo en cada uno, en cada corazón, en cada vida. Ahorita la hermanita Nora oraba más bien, guiada por el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que podamos entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Porque el enemigo siempre quiere desvirtuar, desanimar, traer cosas que no son, pero qué bueno cuando podemos afirmarnos y creer en lo que la palabra de Dios dice de nosotros. El Señor nos muestra con claridad en su palabra quiénes somos, amén. Vamos a orar. Los niños pasan rápidamente a la escuela dominical para que, bueno, gloria al Señor, alabado sea Dios. Y vamos a estar aquí atentos todos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar que la presencia del Espíritu Santo sea tomando pleno control de todo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Padre, en esta hora, Dios de la gloria, estamos delante de ti y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu que está a control de todo. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias, porque ahora mismo tomas el control. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, que tu gloria sea en cada uno de nosotros, podamos comprender tu palabra, podamos recibir tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo me da el denuedo, la sabiduría, para poder transmitir lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 4 al 6, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6, muy conocido por cada hijo de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a conectarnos en el Espíritu, así como le ocurrió a este varón Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. Cuenta la palabra de Dios que por consecuencia del evangelio él había sido expatriado a una isla. Esa isla se llamaba Patmos y estaba un día como hoy, un día domingo, dice el día del Señor, estaba en el Espíritu, quiere decir estaba en ayuno, estaba en oración, escudriñando lo que existía en ese momento de papiros acerca de lo que él mismo pudo ver que el Señor Jesucristo había hecho mientras estuvo cumpliendo su ministerio como hombre, como redentor acá en la tierra. Y estaba en ello, en esa oración, cuando viene un ángel enviado por el Señor Jesucristo y le dice: he venido para mostrarte lo que sucede y lo que sucederá. Alabado sea Dios. Y cuenta la palabra del Señor que el ángel le dice: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. En ese momento en Asia, en el continente asiático, habían 7 iglesias que habían sido establecidas por los apóstoles
del Señor Jesucristo. Hoy ya no es el apóstol Juan, sino que es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra escrita que habla a la iglesia del Señor Jesús en todo el mundo. Pero para el caso nuestro, aquí en el barrio Alfonso López, a la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria. Y saluda diciendo gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, del testigo fiel. Los 7 espíritus, hay personas que toman literal y entonces se imaginan 7 espíritus. Dice, pero ¿cómo así? No, es espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Dirigiéndose a la iglesia y del testigo fiel del Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo habló a nuestro corazón y pudimos abrir nuestro corazón y reconocer delante de Dios que éramos pecadores, que necesitábamos de su amor, de su gracia, de su favor, para que fuéramos hechos hijos de Dios, en ese momento Él nos lava con su sangre preciosa, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, y el versículo 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a suponer, humanamente hablando, que un hacendado pero muy adinerado era nuestro padre, pero que éramos pequeños y no lo sabíamos. Entonces Él colocó tutores, dice la palabra, para que administraran esas riquezas y cuando fuéramos grandes, tuviéramos uso de razón pleno, ciudadanos de 18 años, fueran devueltas. Pero resulta que si hay alguien que no quiere que uno supiera de lo que es dueño, de lo que le pertenece, de lo que somos, pues es el administrador de esas tierras, porque sabe que tenía que devolverlas y nosotros tomaríamos la posición que nos corresponde como hijos de ese padre multimillonario. Pero aquí es mucho más que dinero. Acá es algo mucho más grande que todo el oro y toda la plata. Dice la palabra que Dios, el Señor Jesucristo nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Hermanos, por un momento podemos meditar lo que verdaderamente somos para Dios y somos en Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos creer a esta palabra, cambiaría nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de vivir, y nos comportaríamos realmente como lo que somos, reyes y sacerdotes. ¿Sabía, mi amado hermano, mi amada hermana, usted es una reina de Dios? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido hacernos ver y pensar y sentir que somos una basura a la izquierda? Es lo que el enemigo habla a la mente de cada persona y mucho más ataca a los hijos de Dios. Pero hoy el Señor quiere que entendamos quiénes somos verdaderamente, que somos reyes y sacerdotes constituidos directamente por el Señor Jesucristo. ¿Usted puede creerlo? ¿Podemos creerlo, hermanos? Es tan grande, es tan sublime que aún nuestra mente choca, pero es lo que dice la palabra. Leamos el versículo 6 una vez más. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Si nosotros podemos creer la palabra, créame, hermanos, que cambiaría, vuelvo a repetir, nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, porque diríamos, yo soy un rey del Dios vivo. Las hermanas, yo soy una reina. Y han visto cuando existen aún en Inglaterra, en España, cómo vive una reina. ¿Sí la han visto por televisión un poquitico?
o cómo es un rey, cómo vive un rey, qué hace un rey. Y además sacerdotes. Sabemos, tenemos conciencia lo que es un sacerdote del Dios vivo. Y es lo que el Señor dice que hizo por nosotros, reyes y sacerdotes. Vamos a recurrir rápidamente a la definición de qué es un rey según el contexto bíblico. Y dice que en el contexto bíblico un rey es un gobernante soberano con autoridad para dirigir al pueblo, para protegerlo y para establecer justicia. Eso dice el diccionario bíblico. Un rey es un gobernante soberano con autoridad para dirigir al pueblo, para protegerlo y para establecer justicia. Ahora, como de pronto esto es tan grande para que quepa en nuestra mente y lo podamos creer, con el corazón podamos recibirlo y creerlo, pues vamos a pensar, hermano, usted en su casa es rey y tiene la autoridad de Dios para ser justo y hacer justicia en su casa, para cuidar a su esposa, a su hijo, para cuidar de su hogar. Alabado sea Dios. Pero a la vez también es sacerdote, porque en la casa el hombre es el sacerdote, que debe velar por la vida espiritual propia de su esposa y de sus hijos. Si nosotros como hijos de Dios pudiéramos realmente hoy recibir esta palabra, hermanos. Hermano, usted es el sacerdote de su hogar para que esté atento primero de su vida espiritual. Porque si está mal espiritualmente, ¿qué va a poder dar, hermano? Que podamos comprender la importancia que es para nosotros como varón de la casa poder estar bien delante de Dios. Para poder hacer justicia, porque dice la palabra, es un soberano con autoridad para dirigir al pueblo, en este caso para dirigir su hogar, para protegerlo y para establecer justicia. Eso es muy grande, hermanos. Debemos establecer justicia en nuestro hogar. Debemos ser justos. ¿Cómo estamos actuando en nuestra casa? Y si de la casa pasamos ya más adelante a un sacerdote en una congregación, pues tiene que su casa estar bien, porque la palabra nos enseña que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la obra de Dios? Y este es un llamado para cada uno de nosotros, alabado sea el Señor. Hoy el Señor quiere que abramos nuestra mente y podamos entender que el Señor Jesucristo, además de salvarnos, además de asegurar nuestra vida eterna, nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios, el Padre Celestial. O sea, no somos reyes de cualquier cosa, ni para cualquier cosa. Fuimos establecidos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Cómo actúa un rey? Para nuestro contexto latinoamericano, acá no hablamos de reinado, sino de un presidente que debe dirigir y gobernar una nación para protegerlos a todos, sin excepción alguna, en justicia. Es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Quizás muchos ni lo saben, ni lo entienden. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que esta mañana permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para poder dimensionar lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a mirar rápidamente, según la palabra de Dios, la definición de un sacerdote. Ya vimos la de un rey. Un rey gobierna, dirige, decreta con base en la constitución de su país y con base en las leyes. Si se sale de la constitución y de las leyes, está cometiendo cosas terribles. Y un día, tarde o temprano, debe darle cuentas ¿a quién? A Dios. Sin excepción alguna. Acá en Colombia dicen los abogados, el desconocimiento de la ley no le implica su responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si una persona infringe la ley y así no sepa que eso era una infracción de la ley, tendrá que pagar. ¿Qué cree usted que ocurre con la infracción de la ley espiritual delante de Dios?
de una persona que ha recibido tanto poder, pero que la infringe. Tiene que darle cuentas a Dios definitivamente, alabado sea Dios. Y ahora rápidamente de un sacerdote. Un sacerdote, hablando en todo el contexto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, es un mediador entre Dios y el pueblo. En el Antiguo Testamento ofrecía sacrificios y ministraba en el templo. Pero ahora, en el contexto que estamos estudiando de Apocalipsis, o mejor, en la dispensación de la gracia en la que nos encontramos, el sacerdocio ya no es bajo el orden levítico, donde se ofrecían sacrificios de corderos y demás animalitos en un altar. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento el sacerdote venía según Leví, la orden levítica que descendía de Aarón y de sus hijos. Hasta cuando viene el Señor Jesucristo y cambia el sacerdocio, ahí dejó de ser sacerdote levítico. Voy a contextualizar para poder comprender lo que realmente somos en Cristo Jesús. Ahora es en el orden de Melquisedec. Miremos qué dice la palabra de Dios en el Salmo 110:4, muchos años antes que el Señor Jesús se manifestara como hombre en la tierra. Y dice la palabra, el salmista compuso un cántico y guiado por el Espíritu Santo daba esta palabra profética. Juró Jehová y no se arrepentirá. Hablando de Jesús de Nazaret, proféticamente, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este personaje Melquisedec? Por vez primera aparece en la palabra de Dios en Génesis capítulo 14, versículos 16 al 8. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Volvía Abraham de una batalla muy grande que venció y derrotó a todos los enemigos y traía un botín muy grande, porque eran varios reyes que se unían para pelear contra el pueblo de Israel. Pero Dios siempre estaba con su pueblo y le dio la victoria. Y cuando Abraham volvía de derrotar a esos reyes, el botín era muy grande. Ya les había dicho en otra enseñanza que era costumbre en esa época, en ese contexto de la historia de la humanidad, que cada rey llevaba sus riquezas a la batalla. Y la llevaba por dos sentidos, porque era costumbre que el rey que ganara quedaba con todo. Pero también era costumbre llevarla donde iban, porque eran muchas las riquezas y las dejaban en su casa. Como ellos estaban en otro lado peleando, otro llegaría y las podía tomar. Entonces el botín fue muy grande y salió el rey de Sodoma a decirle unas cosas semejante a decir el enemigo usando a un rey, a un presidente. Y ahora le dice: no, de usted no tomaré nada, para que no se diga que usted enriqueció a Abraham, porque esto me lo dio Dios. Me dio la victoria y esto es mío, y no me lo da un rey, me lo da Dios. Y dice la palabra: también salió Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y algo que me llama mucho y poderosamente la atención es que fue miles de años antes que el Señor Jesús apareciera. Estoy hablando de Génesis 4, cuando salió por vez primera y aparece en escena Melquisedec, que es muy importante comprenderlo. Pero Melquisedec sacó pan y vino y le dio a Abraham. ¿Qué simbolizaba ese pan y ese vino? El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Le dio la Santa Cena, lo conectó. Estaban en la dispensación de la promesa de los patriarcas y lo conectó a la dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Le dio la Santa Cena. Recordemos que el Señor Jesús, cuando fue entregado,
se reunió la noche que fue entregado con sus discípulos, les dio el pan, la copa de vino y les dice: este es el cuerpo que por ustedes es molido, esta copa representa mi sangre, es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Viene un nuevo pacto, alabado sea Dios. Y cuenta la palabra que ¿qué hizo Abraham cuando recibió la Santa Cena? Le dio pan y vino, tipo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Le dio Melquisedec a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Le dio los diezmos de todo. Aparece por vez primera en la Biblia los diezmos. Y es importante ahí mirar cómo se une por el pan y el vino. Es tipo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que se une con la dispensación en la que nos encontramos. Ahora en Hebreos, ya en la dispensación que nosotros nos encontramos, habla de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 4 al 28. Por favor, se conectan, voy a leer rápidamente para no extenderme. Y dice el escritor del libro: hay personas que dicen que fue el apóstol Pablo, otros que, conclusión, los eruditos, los mayores conocedores de la palabra de Dios, no saben realmente a ciencia cierta quién fue el autor de Hebreos. Pero nosotros por la palabra de Dios sabemos que todos los libros, que toda la escritura fue inspirada por Dios y autor intelectual el Espíritu Santo de Dios. No importa quién lo escribió, sabemos que el autor intelectual de todos los libros, y en este caso de Hebreos, fue el Espíritu Santo de Dios. Y dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham 900 años atrás. Es decir, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, no existía la ley. Faltaban 900 años para que el pueblo de Israel saliera de Egipto por mano de Moisés, humanamente hablando, y se estableciera ya la ley y se hablara del diezmo, obligatoriedad bajo la ley, según lo que estamos estudiando. Y que Abraham, que era el patriarca, y que de él vendría Leví, pagó los diezmos. Es decir, que su tatarabuelo Abraham diezmó, y después ellos serían los encargados de recibir el diezmo. Alabado sea el Señor. Pero aquel cuya genealogía ni es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. A Abraham, porque ¿quién tenía la promesa? Abraham. De tu descendencia se levantarán multitudes y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero este varón que tenía la promesa diezmó a Melquisedec, dando a entender quién es la grandeza de Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Habla que el menor era Abraham, siendo el padre de la fe. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Estamos en Hebreos, en la dispensación de la gracia, versículo 8, y dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Leímos Salmos en el cual dice: juró Jehová, no se arrepentirá, serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, de este personaje, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley.
Esto es muy profundo, hermanos, saber que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría. El Señor Jesús con su sangre selló un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él ya había recibido el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y al ser cambiado el sacerdocio, era necesario que también cambiara la ley. Ya no estaría la humanidad más, y digo la humanidad porque hasta ese momento era el pueblo de Israel, pueblo exclusivo que conocía al verdadero Dios, pero que ya en el Señor Jesucristo se abre la puerta a toda la humanidad para que cualquier ser humano de cualquier parte de la tierra que reciba al Señor Jesús conozca al verdadero Dios. Alabado sea el Señor. Pero que ese sacerdocio que ahora le pertenece al Señor Jesucristo y a nuevas generaciones ya no vendría de la tribu de Aarón, de Leví, porque el Señor Jesús, según la carne, humanamente hablando, José y María venían de la tribu de Judá, del león de Judá. Y como hubo cambio de sacerdocio, dice la palabra, necesario era que hubiera cambio de ley. Ahora no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Y en la ley del Señor Jesucristo la encontramos en el Evangelio que enseña: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos dice, cierra diciendo, de estos dos está la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que en estos dos mandamientos están implícitos los 613 mandamientos que tenía el pueblo de Israel. Y el estudio nuestro que tenemos el día de hoy es mirar cómo Dios, el Señor Jesucristo, nos constituyó en reyes y sacerdotes, ya no bajo el sacerdocio de Leví, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es más grande, que es mayor, y que nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Alabado sea Dios. Que el Señor nos dé entendimiento, porque el propósito es que hoy salgamos con un corazón diferente, con una mente diferente, entendiendo lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Se refiere a Jesús de Nazaret. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Que es mucho más importante que Abraham, porque Abraham le pagó los diezmos. Que es mucho más importante que toda la tribu de Leví, de la cual descendía el sacerdocio levítico hasta Malaquías, para nosotros los gentiles. Para el pueblo de Israel aún continúa, porque ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Está diciendo, toda la ley mosaica queda abrogada. ¿Por qué? Porque era débil y porque era ineficaz. Porque por la ley ni una sola persona pudo ser salva, pudo justificarse para con Dios. Pero en la gracia no solamente somos salvos, sino que además cada persona que haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Es constituido en rey y sacerdote para Dios. Ahí está la eficacia y el poder de lo que recibimos por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, estamos haciendo la voluntad del Padre, porque ahora la voluntad del Padre es que creamos en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: Dios el Padre
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Nosotros los gentiles deberíamos saltar agradecidos de verdad con Dios, porque el único pueblo que le fue dada la ley, el único pueblo que conoció al verdadero Dios fue el pueblo de Israel. Pero ahora en el sacerdocio de Melquisedec, cualquier ser humano de cualquier parte de la tierra puede ser salvo. Y repito una vez más, al creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, no solamente vamos a ser salvos y tener la vida eterna, sino que fuimos constituidos en reyes y sacerdotes para Dios. Créalo, hermano, porque todo lo espiritual se recibe por fe, es decir, si podemos creerlo. De lo contrario, será una palabra que pasó por el lado y no pasa nada. Pero cuando lo creemos y lo recibimos, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. La tribu de Leví no tenía juramento para el sacerdocio. El Señor Jesucristo recibe el sacerdocio, Jesús de Nazaret, por el juramento de Dios que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Alabado sea Dios. ¿Me hago entender, hermanos? El sacerdocio levítico no fue bajo el juramento de Dios ni de nadie. Dios lo ordenó, pero no lo juró. Ahora el sacerdocio levítico dice: juró Jehová y no se arrepentirá, hablando de Jesús de Nazaret. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el más grande que todo el pueblo de Israel, el más grande que Abraham, porque es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Alabado sea el Señor. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús, habla de Jesús de Nazaret, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. La palabra dice mejor. ¿Por qué está hecho de esta manera? Se estaba en la transición entre la ley de Moisés y la gracia. Y les dice: este es un mejor pacto. Y hay muchos hermanos que no pueden discernir y comprender. Y llega un viento de doctrina y vuelve a ocurrir lo que ocurría cuando los Gálatas, algunos se convertían y les decía: pero usted tiene que circuncidarse, porque es que está escrito en la ley de Moisés. Y claro, ahí está escrito en la palabra. No se ha entendido lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que comprendamos quiénes somos en Él. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús de Nazaret, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio levítico, la persona ofrecía animales, porque era símbolo y semejanza del sacerdocio de Melquisedec. Morían y ahí se acababa. Pero Jesús de Nazaret muere una sola vez, resucita para siempre, y dice la palabra que permanece eternamente intercediendo por cada uno de los que creen en ello, intercediendo por sus reyes y sus sacerdotes. Él sabe que somos imperfectos, que somos débiles, que fallamos, pero cuando el diablo va a acusarnos, ¿sabe qué hace él? Dice: mire, papá, mis manos, mire mis pies, di mi vida por ellos. Y el diablo tiene que salir avergonzado, porque así fue. Y así es.
Gloria al Señor. ¿Usted cree que si fuera una iglesia grande los hermanos estarían saltando? Lo tomo. Y en otras partes sacan los billetes. Yo sello esa palabra y el altar queda lleno de billetes, hermano. No, no hacemos eso. Nosotros se llama esto con un gloria a Dios, con un amén, con un creyéndole a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, como Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Miremos hoy el sacerdocio en la dispensación de la gracia, porque de esto poco se habla. Y se habla del pastor, del apóstol, del profeta, pero ¿qué es el pastor? ¿O qué es el profeta? Hoy el sacerdocio en la dispensación de la gracia, establecido ahora por Jesús de Nazaret, sacerdote inmutable para siempre según el orden de Melquisedec, dice en Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, ese él está tildado, es un pronombre, se refiere a Jesús de Nazaret. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea el Señor. Este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El mismo Señor Jesucristo ya no viene de Aarón, sino de él, del sacerdocio de Melquisedec, estableció primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura del Señor Jesús. ¿Ya llegamos, hermanos? Entonces siguen vigentes estos dones ministeriales. Porque el objetivo de los dones es edificar, exhortar, consolar y edificar a la iglesia. Ahora nosotros estamos acostumbrados a recibir ¿qué? La consolación, la palabra. Tú eres un rey del Dios vivo, amén, porque es verdad. Tú eres un sacerdote, amén, es verdad. Pero ¿cómo vive un rey y un sacerdote? ¿Cómo debemos mantenernos en esa posición? Por eso siempre digo, el Hijo de Dios no se esfuerza para ser salvo. No se esfuerza para dejar de pecar para ser salvo. Se esfuerza para dejar de pecar porque ya es salvo y es un rey y es un sacerdote y no tiene que andar haciendo cosas que no deben o que no debemos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Un pastor es un sacerdote, ya no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. El sacerdocio inmutable del Señor Jesucristo, que intercede eternamente por nosotros hasta cuando partamos con Él a las bodas del Cordero. Y ya recibiremos un cuerpo espiritual que ya no va a pecar. Y se nos acaban los problemas acá de arriendos, de enfermedades, de todo lo que tenemos que enfrentar cada día. Alabado sea Dios. Ahora en cuanto a los reyes, ya quedó claro del sacerdocio del Antiguo Testamento y ahora de la dispensación de la gracia, ¿verdad? ¿Quedó claro? Gloria al Señor. Ahora en cuanto a los reyes, teniendo en cuenta la definición del rey como tal, en el contexto bíblico, un rey es un gobernante soberano con autoridad para dirigir al pueblo, protegerlo y establecer justicia.
Quiero que miremos rápidamente para poder entender un vistazo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bajo la ley, Dios mismo quitaba y ponía los reyes y lo hacía de manera literal. Porque hoy día es muy común en los hijos de Dios decir, Dios quita y pone reyes. Miremos a ver cómo ocurre esto. La palabra enseña que en el antiguo pacto, en el pacto abrahámico, Dios ordenaba al profeta, tal es el rey para el pueblo de Israel. Y lo hacía porque él era quien lo colocaba y lo establecía. Hoy lo hace de otra manera. Primera de Samuel 10:1. Entonces Samuel, profeta de Dios, tomó un frasco de aceite de oliva. Mira cómo dice la Biblia, de oliva. Gloria a Dios. Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado, diga, el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Oiga, hermanos, imaginémonos esa escena. El profeta de Dios ungiendo a Saúl como rey y le dice, Dios te designó para que tú seas el rey, para que gobiernes al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es la posesión más preciada de Dios. Más que el oro, porque de Dios es el oro, las piedras preciosas, las que pueda enumerar. Pero Israel es más precioso para Dios que todas las piedras preciosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? De ahí la importancia, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios debemos que bendecir al pueblo de Israel. Cuando nosotros oramos y bendecimos al pueblo de Israel, es como cuando alguien se acerca y nos dice, uy, es que su hijo es tan lindo, su hijo es tan inteligente. ¿Usted qué siente? Pero qué tal que se acerque y le diga barbaridades de su hijo. ¿Usted cómo se pone? ¿Cómo se pondría una hermanita que le digan que su hijo es lo peor de lo peor? Cuando nosotros bendecimos al pueblo de Israel, estamos de alguna manera diciendo Dios, o sea, cepillando a Dios, hermanos. Pero más que eso, la palabra enseña, cuando Dios llama a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Como hijos de Dios debemos tener claridad en esto y debemos orar y bendecir al pueblo de Israel porque espiritualmente comprendemos lo que esto significa. Este varón, ¿qué ocurrió? Designado por Dios para que gobernara, ¿qué ocurrió? Diga, desobedeció a Dios. Y llegó el momento que el mismo Espíritu de Dios se constituyó enemigo de él. Hermanos, la desobediencia es algo grave. Recibió la honra más grande delante de Dios, gobernar a la posesión más preciada para Dios. Y Dios le dio una orden y la desobedeció. Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? Dios lo desechó. Y como Dios de manera literal era el que ponía y quitaba reyes, pues lo quitó y ordenó colocar a uno nuevo. Primera de Samuel 16:1. Y el Señor dijo a Samuel, Samuel era el profeta que había ungido a Saúl. ¿Están conmigo? Samuel era el profeta que Dios usó para que fuera a ungir a Saúl como rey. Cuando el profeta vio que el rey desobedeció a Dios y que fue desechado por Dios, lloraba. Estaba humanamente, porque era un profeta de Dios, pero era humano como nosotros. Y llega Dios y le llama la atención de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido rey para mí. Dios lo colocó, Dios lo quitó y ahora vuelve a colocar a otro. Primera de Samuel 16, 12 y 23. Y envió por él y lo hizo entrar. Llegó, para resumir todo, ustedes saben que llegó el profeta a la casa de Isaí, su hijo, y pasó el mayor corpulento de guerra. Ese no es el siguiente, este no es el siguiente, no es. Oye, ¿usted no tiene más hijos? Dijo, ay, sí.
hay uno por allá que anda trabajando, está detrás de las ovejas y tráigalo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no se unja por rey. Y cuando llegó entonces dice, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio de ojos hermosos y bien parecido. A ver, hermanas, ustedes que saben discernir eso más que nosotros. Era rubio de ojos como los del pastor, no, era rubio, ojos verdes seguramente. Hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Está hablando de David. Nosotros no podemos contextualizar cosas sin entender y decir, no, yo no voy a votar porque es que Dios es el que quita y pone reyes. No, hermano, mala interpretación y desconocimiento de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios era literalmente quien los quitaba y los colocaba. Hoy es diferente, ya lo miraremos por la palabra. Gloria a Dios. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente. Han escuchado que por ahí una hermana ora, Señor, úngelo poderosamente. Aquí está en la palabra. Y lo ungió poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel volvió, se levantó y fue a Ramá, al lugar donde le correspondía. En el Antiguo Testamento, de manera literal, Dios establecía, Dios quitaba y Dios ponía los reyes. Lo estamos mostrando por la palabra, ¿verdad? Porque si la Biblia no lo dice, no le crean al que está al frente, hermano. Pero si la palabra lo enseña, no le crean al que está al frente. Créale a Dios que permitió que estuviera su palabra. Alabado sea Dios. Dios lo hacía de manera literal, quitaba y ponía reyes. La orden de Dios era precisa. Deuteronomios. Porque ¿por qué Dios hacía eso? Mire lo que Dios desde antes estableció. Deuteronomios 17, versículos 14 y 15. Mire lo que Dios le dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti. ¿No es así? ¿Lo están leyendo? Al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. Oiga, hermano, ¿quién lo está hablando? ¿El pastor o lo dice la palabra de Dios? Es una orden de Dios. De tus hermanos elegirás y pondrás por rey sobre ti. Al extranjero no. ¿Por qué piensan ustedes que esa es la orden de Dios? ¿Por qué? Sencillo, hermano. Porque un extranjero, es decir, una persona no conocedora de Dios, va a errar completamente en el punto espiritual. Y si erra en el punto espiritual, se verá materializado en el punto físico. Y entonces el pueblo va a estar mal parado. Dios no se equivoca. Dios sabía con plenitud lo que Él estableció en su palabra. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿esto es política o no es política? Esto que estoy hablando, ¿es política? ¿Usted qué piensa? Si Dios da la orden y habla de política, habla de presidente, habla de senado, habla de quienes van a gobernar el país. ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque Él sabe que una persona no conocedora de su palabra se va a ir en contravía de Dios, de la iglesia, de los pastores y de todo lo que Él ha establecido, hermanos. ¿Y para qué lo hace? Para cuidarnos. Lo hace porque nos ama. Ahora, si Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, ¿será que a Dios le interesa quién va a gobernar su creación? En este caso, ¿quién va a gobernar a Colombia, donde Dios nos estableció como ciudadanos y ciudadanas, dirían otros? Alabado sea Dios. Claro, Él es el dueño, hermanos. Y por eso Él da la orden al extranjero: no pondrás por rey. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios, se va en contra de Dios. Se va en contra de Israel, se va en contra del pueblo.
y de los hijos de Dios. Yo les he hablado en varias oportunidades, en este momento es real. Y si me está viendo alguien del Congreso, de presidencia, sabe que así es. No estoy diciendo mentiras. Hay muchos proyectos de ley para tratar de amordazar la iglesia. Muchos. Pero hay uno en particular que dice que si una persona que ha tomado la decisión de ser del LGBTI y esa persona habla con un pastor o con un sacerdote o con un ministro y oran por él, ese sacerdote se va para la cárcel y su congregación o iglesia se cierra. Así lo dice literalmente el proyecto de ley que está a punto de ser ley en Colombia. Se llama proyecto de reconversión. Si alguien lo duda, búsquelo. Hermano, busque ahí reconversión, proyecto de reconversión. Y de pronto lo proyecta porque dice, no, es el pastor que está hablando. Cháchara. Es la realidad. ¿Por qué presentan este tipo de proyectos? Porque han sido elegidos personas no conocedoras de Dios. Y por eso es que acá Dios dice, no pondrás por rey a un extranjero. Alabado sea Dios. Recordemos que cuando Dios creó al primer hombre, Adán y a la varona, les dio una orden. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Cuál fue la orden? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Hermano, ¿usted sabe qué es sojuzgar? Gobernar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora en la dispensación de la gracia, que empezó hace cerca de 2000 años, la palabra nos enseña. Miremos qué dice Romanos, capítulo 8, versículos del 19 al 22. Romanos 8, del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, mire esa última palabra, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo le creo a Dios que Dios levantará un hijo suyo. Yo le creo a Dios que Dios levantará una hija suya para que un día sea el presidente o la presidenta de Colombia. Para que esta palabra se cumpla. Aquí ya estamos en la dispensación de la gracia. Aquí estamos mirando el libro de Romanos que fue escrito por el apóstol Pablo. Y le dice a la iglesia, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue diseñada por Dios para que fuera gobernada por sus hijos. Ahora yo les pregunto, ¿esto es política? ¿A quién le corresponderá enseñar esta palabra de Dios sino a un pastor? ¿Por qué? Porque el enemigo trata de amordazar a como dé lugar por desconocimiento en la palabra de Dios. Porque el enemigo sabe qué ocurriría. ¿Ustedes han visto a El Salvador? Lo que ocurrió. Era el país más inseguro del mundo entero. Y Dios levantó a este varón que conoce al Dios vivo, que conoce su palabra, y pasó de ser el país más violento, más inseguro, al ser el país más seguro. Ahora, se levantan unas organizaciones que sabemos de dónde vienen para tratar de decirle, usted está violando todos los derechos humanos. Oiga, ¿y dónde estaban esas organizaciones cuando esa gente que está presa hoy mataba en la calle por robar un celular, secuestraba y había sangre, lágrimas, dolor y pobreza? ¿Dónde estaban ellos? Eso es política, hermanos. Resulta, mis amados hermanos, que Dios levantó a ese varón, y yo le creo a Dios, un día levantará a un hijo suyo, no a un simpatizante. Porque hay muchos que en elecciones, entre comillas, llegan a una congregación, se arrodillan, imponen las manos y las levantan y hasta tiemblan. Sinvergüenzas, el Señor los reprenda. Pero ¿sabe una cosa? Hay hijos de Dios que llevan pagando un precio. No ahorita, muchos años,
Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Dice el pastor, porque yo les quiero decir algo. Yo hablo de política porque sé de política. Conozco qué es la política. Y también sé qué es politiquería. Alabado sea Dios. Hermano, conozco muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios que han trabajado 20 y 30 años por la iglesia calladamente. Nosotros aquí fuimos bendecidos por el varón que está ahí en la ventana. Hermano, recién llegados acá, me llegó el recibo, yo no me acuerdo si del agua. Y en el recibo del agua estaba un cobro como si fuera algo industria por el aseo. Y nos querían hacer pagar una millonada. Y dije, pero ¿cómo así? Yo más o menos sé hablar. Yo fui a esa empresa, presenté un derecho de petición, golpeé por un lado, golpeé por otro lado. Ese varón que está en la ventana no era todavía aspirante a nada. Era abogado, muy bien preparado. Su abuelo, hijo de Dios, su padre, pastor, el pastor. Y dijo, no se preocupe, pastor, lo vamos a ayudar. El siguiente recibo llegó normal, en lo justo que debe llegar. Eso hace 6 años hasta hoy. Necesitamos que Colombia cambie de rumbo. Un pastor no debe decirles a ustedes, por supuesto, voten por tal o por tal. Un pastor debe enseñar la palabra, porque el Espíritu Santo colocará el querer como el hacer y dará la sabiduría. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es que el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios. Hermanos, sepa usted, créalo ahí en su corazón, si el Señor no ha venido, sus hijos serán los próximos gobernantes de este país. Nuestros hijos serán esos deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué un hijo de Dios no puede ser puesto en alto cuando el Señor dice una luz no se prende para meterla debajo de la mesa, sino que se pone en lo más alto para que alumbre a todos los que están alrededor de ella? Alabado sea Dios. Necesitamos hombres y mujeres en las altas esferas de gobierno que sean testimonio, que no se avergüencen de decir soy pastor, o soy hijo de Dios, o soy hija de Dios. Que verdaderamente presenten proyectos de ley que bendigan a Colombia y no que hagan lo contrario, como ese proyecto que está a punto de ser aprobado. El que lo dude, busque ahí proyecto de ley de reconversión, el último, porque se ha rechazado. Un día públicamente dijeron que lo retiraran y lo retiraron, y al día siguiente volvieron y lo radicaron. Alabado sea Dios. La Biblia sabe que nos enseña: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y yo sé que cualquiera de mis hermanos que está acá frente a mí, de los que están a través de las redes sociales, y muchos miles en Colombia, hermanos, hace 35 años que hubiera un bachiller, era una bendición en una congregación, y un profesional, esa congregación era lo máximo, decía un tocayo mío. Pero resulta que desde hace tiempo esos primeros hombres y mujeres de Dios, que eran vigilantes, lavanderas de ropa, que trabajaban en las plazas de mercado, Dios los ha bendecido y han podido darle a sus hijos formación académica. Y hoy tenemos profesionales de la más alta calidad, especializados, capaces de ocupar una posición de gobierno donde Dios quiere que esté su iglesia. Ahora vuelvo y les repito, hermanos, usted es un rey de Dios, conforme lo establece el orden de Melquisedec y lo ha dejado plasmado Dios en su palabra. Usted es una reina de Dios, usted tiene la mente de Cristo, y si usted y yo levantamos a nuestros hijos en el temor de Dios, nuestros hijos son reyes y sacerdotes que dejarán en alto el nombre del Señor Jesucristo y que bendecirán a este hermoso país llamado Colombia, que es de lo más hermoso que hay en el mundo. ¿Cuántos amamos a Colombia? Un país hermoso, hermanos, con todas las materias primas. Hemos sido gobernados durante 200 años por personas no conocedoras de Dios. Y sabe que Colombia anhela la manifestación de los hijos de Dios para detener la corrupción, dice la palabra. Porque un hijo de Dios tiene que ser justo como el Señor se lo ordena en su palabra. Alabado sea Dios.
Gloria al Señor. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, esto es, reyes y sacerdotes que el mismo Señor Jesucristo ha establecido. Y la palabra dice, os rogamos, hermanos, que los reconozcan. En cuanto a la honra, prefiriendo a los hermanos de la fe, enseña la palabra de Dios. Ahora recordemos que Dios nos habla, no instituye. Alabado sea Dios. Aquí hay una bendición que nos trajo un hermano un día. Estoy gritando, hermanos. Entonces, ¿por qué siento reseco? Yo pensé que era que estaba gritando. Gloria a Dios. Ahora recordemos que Dios nos habla, nos instruye y por su palabra nos indica lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero Él no obliga a nadie. Somos libres. Podemos recibir la palabra o no. Podemos obedecerla o no. Pero Dios cumple con hablarnos clarito por medio de su palabra. Él no obliga a nadie a obedecerle. Cada uno tiene libre albedrío. Pero si el Señor Jesucristo nos constituyó como reyes y sacerdotes para Dios el Padre, creo que lo lógico es obedecerle por el amor con que nos ha dado, con el amor que nos demostró al dejar su trono de gloria, haberse hecho hombre como cada uno de nosotros y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Recordando la definición de rey, y según este contexto bíblico, un rey es un gobernante soberano con autoridad para dirigir al pueblo, protegerlo y establecer justicia. Un rey humano, acá en Colombia, un presidente, un gobernador, un alcalde, un senador, un representante, ¿qué hace? Gobierna, decreta, tiene la autoridad de su pueblo, de la constitución política y de las leyes, pero un día, tarde o temprano, sépalo o no, tendrá que comparecer ante el Señor. No hay ser humano por poder que tenga, que no tenga que partir un día de esta tierra. ¿Y sabe qué es lo único que nos llevamos? Las buenas obras que hayamos hecho, la obediencia que hayamos demostrado para Dios. Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, yo quiero traerlos de nuevo, ya no al plano político, sino al plano espiritual totalmente congregacional. ¿Han escuchado, hermanos, decir algunos hijos de Dios o algunos ministros, yo decreto a partir de hoy tal cosa? ¿Sí lo han escuchado? Y he escuchado críticas y murmuraciones al respecto. Pero es bíblico. ¿Qué hace un rey? Dígame, ¿qué hace un rey? Diga, un rey decreta. ¿Qué hace un congresista? Hace leyes. ¿Qué hace un juez? Las aplica. Por eso le llama el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero volvamos a lo espiritual. Un sacerdote de Dios, un rey, decreta. Y si somos reyes y sacerdotes del Señor Jesucristo, pues primeramente está el plano espiritual. Yo me quedé gratamente impresionado un día escuchando a Bukele. Decía, cuando empezó el proceso de sanar su tierra, dijo, necesitábamos 3 milagros, que era
milagros, porque humanamente era imposible que eso ocurriera. De construir la cárcel, que la gente que se dedicaba al mal, que era la gran mayoría, que ustedes han visto, todos tatuados, vueltos nada, que no les importaba matar a un niño, a una mujer embarazada, lo que fuera, los mataba por nada. Que no se enteren. Hoy decía, y los 3 milagros ocurrieron. Cuando hay una determinación de un hombre obedecer a Dios, Dios lo respalda. Ahora que cuando un pastor tiene la decisión, o una sierva de Dios, de obedecer a Dios, de establecer el reino de Dios en su hogar, en su negocio, en su empresa, ¿será que Dios lo respalda? Entonces hoy vamos a tomar la autoridad. Usted es un rey, hermano. Usted es una reina, hermana mía. Ustedes son sacerdotes del Dios viviente. No lo digo yo, lo leímos en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no ocurre nada? Porque no lo hemos creído. Y lo de Dios lo recibimos creyendo, porque es espiritual. Y todo lo espiritual lo recibimos por fe. Y todo lo espiritual con nuestros ojos físicos no podemos verlo. Pero si lo creemos, lo decretamos y lo establecemos, nuestros ojos físicos un día lo van a poder ver. Nuestras manos van a poder palparlo, porque es Dios quien lo ha determinado, porque es su palabra. Entonces colóquense de pie en el nombre del Señor Jesús y vamos a darle gracias a Dios y vamos a decretar una palabra de victoria, primero en nuestro hogar, en nuestra congregación y en nuestra amada Colombia. Amén. ¿Lo creemos, mis amados? Yo le pido al favor que cierre sus ojitos. Si está con su esposa, tómese de la mano. Como están en un solo espíritu, vamos a ver el hogar que Dios nos dio. Visualice a sus hijitos, mírense ustedes en su hogar y vamos a decretar que nuestra casa donde vivimos es una puerta del cielo y que el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Que si bien está como león rugiente y ruge, el Señor ya nos dio la victoria. Tómense de la mano y piensen en ese hogar. Piensen ustedes que tienen hijos pequeños, adolescentes. Créalo que ellos van a ser hombres y mujeres de bendición, que van a bendecir su hogar, que van a bendecir su familia y que van a bendecir a Colombia. Y reclamamos de nuestros hijos los próximos senadores de la República, los próximos representantes a la Cámara, los próximos alcaldes, los próximos empresarios, porque Dios es el dueño del cielo, de la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Padre, porque sé que tu palabra ha sido clara y ha sido expuesta conforme tú lo estableciste en mi corazón. Padre, gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo por cada rey, por cada sacerdote que hoy está en este lugar. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo rompe todo velo, todo yugo se pudre, toda atadura se rompe y somos libres para poder creer a tu palabra, para poder creer que lo que tú nos has hablado es verdad. Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hoy creemos que se establece tu reino en mi vida, dígalo. Padre, hoy creo que se establece tu reino en mi vida, en mi hogar, en mis hijos. Dígalo creyendo, y si no tiene hijos, nombre a su familia o en sus hijos espirituales. Padre, hoy decreto tu palabra, que mis hijos espirituales todos entran a tu reino ahora, todos sin excepción, Padre. Yo lo creo y lo decreto ahora. Es un decreto espiritual, que ningún hijo espiritual que tú me has permitido predicar, enseñar tu palabra, se va a apartar de tu camino. Y decreto que si está en este momento tibio o está frío, en este instante tu gloria cae sobre él o sobre ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy proclamo, creyendo, y establezco el reino de Dios en cada hogar de esta congregación. Que lo que el diablo ha querido hacer, hoy se
pudre en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora, Padre, yo establezco que mi hermano va a creer tu palabra. Yo lo creo, y si yo lo creo, tú lo haces. Y si tú lo haces, hecho está. Mi hermano cree y recibe tu palabra, y él sabe que a partir de hoy realmente es un sacerdote del Dios vivo en su hogar, que es un rey para proteger su hogar, para gobernarlo con sabiduría. Yo lo creo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Que en esta hora, Padre, yo me pongo de acuerdo con estos reyes y sacerdotes y decimos que hasta hoy el diablo tuvo chance de sacudirnos. Hasta hoy, que a partir de este momento decretamos que todo enviado del diablo se neutraliza y se paraliza. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se pudre todo yugo de iniquidad. Que en el nombre del Señor Jesucristo se pudre todo yugo de brujería, hechicería, venga de donde viniere, llámese como se llame, vudú, magia negra, se pudre hoy, se pudre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy establecemos que nuestros hijos son de Dios, que el diablo y que el mundo nada tiene que ver con ellos, que ellos a partir de hoy van a aprender a disfrutar en tu presencia, que no se van a sentir aburridos, sino que se van a gozar porque tu Espíritu Santo toma la mente y el corazón de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy creemos, hoy decretamos que esta congregación se levanta en victoria. Y hoy establecemos muchas congregaciones de este ministerio en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Lo creemos por la fe, Padre. Y que cada sacerdote que tú levantes de este ministerio será conforme a tu corazón y dará la sana doctrina, la sana palabra como está escrita, Padre. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, tú levantas. Gracias por todos los reyes que vas a añadir a esta congregación, a este ministerio, para cumplir la misión y la visión que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque esta obra no es de hombres, es tuya, Padre. Y tú eres el dueño y te pertenecemos a ti. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y que si antes de nosotros hubieron 4 congregaciones y salieron, que hoy nosotros decimos que el que sale es el diablo. Y que esta casa va a ser para la obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que de esta casa, de este edificio tiene que salir es el diablo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, gracias por cada servidor que hay en esta congregación, por los servidores anfitriones que son los que reciben a los hermanos, ayudan a que este lugar esté bonito, por los servidores de la intercesión, Padre. Gracias por los servidores de la alabanza, por las servidoras de escuela dominical, por los servidores de audiovisuales. Gracias, Padre, porque ellos ayudan a tu obra y el pago viene de ti, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Dígale: Padre, gracias, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor. Padre, hoy decreto que en este lugar se levanta el ministerio evangelístico lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, establécelo tú. Elige tú a quien va a liderar o a encabezar ese ministerio, Padre. Porque irán de puerta en puerta, de parque en parque, de hospital en hospital, predicando el evangelio del reino del Dios viviente.